porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a Leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a este programa Invítame a Leer. Horacio Cárdenas, qué gusto, buenos días. Gerardo Segura, muy buenos días a la gente que nos hace favor de sintonizar aquí la estación de Radio Universidad. Radio Universidad transmitiendo desde esta cabina universitaria. Oye, nos sentimos importantes, transmitiendo en una cabina universitaria, académica, dedicada al mundo de los libros, ¿no? Entonces siempre es bonito estar aquí en este ámbito del conocimiento. Pues sí, no cabe duda que la Universidad Autónoma de Coahuila ha hecho un esfuerzo por tener este medio de comunicación con la comunidad coahuilense, primero con la comunidad universitaria, pero en general a toda persona que pueda acceder a un radio o que guste sintonizar vía internet, pues es un medio, se ha hecho el esfuerzo a equipar la estación, claro, contar con colaboradores, equipo, así es, costosísimo, ¿no? Así es, y bueno, pues es una oportunidad tanto para quienes, como decía Bertolt Brecht, ¿sí? El auditorio se siente muy desesperado de no encontrar gente que le diga algo, sí, así es, que es mucho menos de lo que siente la gente que no encuentra alguien que le diga. Sí. Sí, ahora sí que estamos los que queremos decir y están los que quieren escuchar. Pues sí, que así es. Y afortunadamente para eso está el radio, para encontrarnos mutuamente. Como un puente de comunicación. Y nosotros aprovechamos ese puente para vestirlo, digamos, de libros, ¿no? Que es lo que nos gusta hablar para este domingo, estoy leyendo el título, para sí. Este miércoles, Horacio, vamos a regalar en las personas que nos llamen al 482-6995 de Radio Universidad o que se comuniquen al WhatsApp 844-159-3981, 2 libros, uno por persona, el de Paco Amparán, del de Esquinas a la Vuelta del Domingo, que es un libro, su recopilación de artículos durante años que estuvo publicando en el periódico de allá de Torreón El Siglo, justamente, y que la recopilación la hizo el Instituto Coahuilense de Cultura, se llama Esquinas a la Vuelta del Domingo, y el otro es una recopilación de leyendas de Coahuila, publicado por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es una recopilación que hizo Conchita Recio, nuestra amiga Conchita Recio, y que fue publicado en la colección Siglo XX Escritores Coahuilenses. A quienes nos llamen aquí al 482-6995 y con que nos digan yo lo quiero y que digan cuál de los dos quiere. Claro que sí, bienvenidas sus llamadas y aquí están los libros esperando para quien quiera acercarse a ellos. Sí, es una recopilación de leyendas de Coahuila que hace Conchita Recio y una recopilación que hace el Instituto Coahuilense de Cultura de la columna de Paco Amparán publicada en El Siglo de Torreón. Aquí estamos a las órdenes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué libro se te antoja? Pues mira, siempre que comienza un nuevo ciclo en lo político, en lo social, en lo económico, sí. Pues los especialistas tienden a buscar, a desempolvar las ideas antiguas o no tan antiguas. Y ahora que se ha dado la situación, las rispideces en la relación entre México y Estados Unidos, no ha faltado quien ha dicho, bueno, no estaremos cayendo en una situación como las que describe George Orwell en sus novelas. Ah, es cierto, tienes razón, La Rebelión en la Granja. La Rebelión en la Granja, 1984, ¿no? 1984, claro. Sus dos obras más famosas, populares, y más populares. Sí. Y bueno, siempre es interesante recordar a Orwell. Sí. Es de esos personajes que, pues, salvo tu mejor opinión, nunca deberían estar demasiado alejados del político, del ideólogo, del estudioso. ¿Por qué?
como buen literato, Sí, los literatos suelen tomarse muchas libertades, sí, entre ellas las de soñar, las de lanzar ideas, lanzar buscapiés. claro. Y el caso de Orwell es muy interesante porque fue un fenómeno Sí. de cómo es posible que alguien pueda pensar que el mundo se va a convertir en una cárcel donde todos estemos permanentemente vigilados, donde el pensamiento esté Claro, controlado, claro. donde no pueda uno hacer prácticamente nada sin una supervisión, donde... Te refieres al Gran Hermano, ¿no? De 1984. Me refiero al Gran Hermano, Exactamente. efectivamente. Yo no me acuerdo, se Sí. pierde en las tinieblas de mi juventud, si primero vi la película o Sí. primero leí el libro. Porque La de 1984, la película. la de 1984, Ok. una versión de Robert Redford como director, Sí, con John Hurt como el actor principal, sí, sí, sí. es verdaderamente fenomenal la manera en que los cineastas logran reproducir la esencia y la ambientación del libro. Sí. Es un mundo triste, grisáceo, Exactamente. y Sí, un sí, sí. mundo que no es muy diferente de lo que percibimos cotidianamente, con la diferencia de que mientras que los cineastas y los literatos tienen que plantearlo de manera pues muy realista, Sí, aquí sí tenemos mucha música, muchos colores, pero cuando uno ve las opciones reales que tienen las personas, no estamos demasiado alejados de lo que plantea Orwell. así es. Sí, sí, tienes razón. A ver si nada más si estamos en la misma frecuencia. Estamos hablando de esta novela en la que una persona que vive en un mundo futurista, considerando que se llama 1984, que es cuando ocurre la acción, y considerando que esta novela fue publicada en 1930 No, 40, 49, ¿no? Sí, 1949. pasada la Segunda Guerra Mundial, Así es, sí. en que se estaban disque acomodando las aguas, Sí, sí, tienes aquella razón. guerra que fue, para variar, la última de las guerras que iba a acabar con todas las guerras. Sí, sí. Bueno, se empezaron a dar cuenta, como lo decía Churchill mismo, ups, creo que nos equivocamos de enemigo. Así es. Eso fue recién firmada la paz. Sí. Resultó que el enemigo no debió ser Alemania, debió ser la Unión Soviética en aquellos tiempos. Desde la perspectiva de Churchill, claro. Y en ese instante, la guerra que iba a acabar con todas las guerras Sí, se convirtió en la Guerra Fría, que luego se calentó en diversos escenarios. claro. Pero sí, del 49 Orwell, pues él había estado muy cerca, como muchos europeos, Sí, de la guerra, como víctima, como participante, y él visionaba que la situación podía ponerse todavía peor de lo que había sido la Alemania nazi, la KGB, sí. los servicios de inteligencia británicos, la CIA en los Estados Unidos. Entonces, que la situación, que de por sí era desesperante para los ciudadanos normales, o que pasaban por normales, podía ponerse todavía peor gracias a la intervención de un factor que hasta ese momento había quedado restringido por sus altos costos, Sí. la tecnología. La tecnología, sí, es tecnología que se desarrolló en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y que siempre son las guerras las que impulsan el desarrollo de la tecnología, ¿no? De hecho, la radio, por una parte, y la Internet, por otra parte, son producto de las guerras. La Internet fue el medio del que se valió el ejército estadounidense para comunicarse durante la Guerra del Golfo, por ejemplo. Perdóname, la Guerra del Golfo y la tormenta del desierto, ¿no? Así es, y no se nos olvide a nosotros que nos gusta sentirnos muy libres y muy auténticos, muy individualistas en nuestro Snapchat y en nuestro Facebook y nuestro Claro, Twitter y WhatsApp, todas esas cuestiones. Claro. Todo el Internet pasa por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es Sí, quien lo creó. sí.
El Internet no es libre, el Internet no es autónomo, no es independiente. Si alguien quiere en el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos apagar el switch, pues lo apaga, y tan sencillo como que todo lo que pasa en los bancos, en los gobiernos, en las telecomunicaciones, en los periódicos, todo se viene abajo porque fue creado por el Departamento de Defensa, que le encontró una salida social y ahí retroalimenta su trabajo con lo que ocurre en sociedad. Sí, pero en realidad ese es el gran hermano. Esta sociedad que nos plantea, que nos invita a pensar de una manera disóptica, digamos, Orwell en 1984, en el que una persona, al darse cuenta que es vigilado, ya digo, no darse cuenta porque están los grandes carteles que dicen, recuerda, el gran hermano te está viendo, pues busca la manera de zafarse un poquito de eso y empieza a buscar alternativas, se encuentra con una sociedad secreta que a final de cuentas, digo, no voy a decir para que nuestros amigos del auditorio lo lean, pero es como evadir esta gran vigilancia, que es una película, ahora que mencionabas la de 1984, esta película, Horacio, que bien decías que era una visión oscura, también hay otra película de 1985 que se llama Brasil, fue dirigida por Terry Gilliam, ¿te acuerdas? Que pertenece a Monty Python, el grupo inglés y protagonizada por Robert De Niro en el 85, y que es justamente eso, como absolutamente todas las acciones que realiza el ser humano están vigiladas. Lo más cañón de la novela es que no importa si haya cámaras en todas partes y si haya una interferencia en tu sistema de comunicación telefónico o físicamente con otra persona, lo peor es que existe una policía del pensamiento. Así es, ese es el elemento tremendo. Claro. Una frase tomada de la novela de 1984 dice, nada es tuyo excepto los pocos centímetros cúbicos adentro de tu cráneo. Sí. Eso es lo que podríamos pensar, lo que pensaba el personaje que era suyo realmente. O sea, si recordamos alguna de las escenas, el señor se rasuraba todas las mañanas con un rastrillo que era casi un arma letal para sí mismo, de tan oxidado que estaba. Bueno, se rasuraba y atrás del espejo había una cámara que lo estaba observando. Como las hay en los cajeros automáticos de todos los bancos. Así es, no puede uno rascarse porque lo están filmando. Así es, sí. Va a la televisión y el televisor, porque cada ciudadano tenía que hacer ejercicios delante del televisor. Es muy romántico porque nada de televisiones de plasma, eran aquellos de rayos catódicos, claro, que además se veía ya viejo y la pantalla medio oscura, y la instructora, una chica bastante corpulenta, se refería a él: a ver, con más ganas, Gerardo, hay que hacer llegar hasta 10 y hay que tocarse las puntas de los dedos de los pies. Entonces, a tal grado llegaba en que el instructor, la instructora, le estaba hablando al ciudadano, a ese ciudadano en concreto, o al menos así lo percibía él. Es difícil pensar que hubiera un instructor para cada uno, y sin embargo, toda la conceptualización de la vigilancia del gran hermano es esa. Sí. Pero uno de los elementos más importantes es ese, porque incluso luego eso se pervirtió, que también tiene lo suyo, con lo de el reality show ese del Gran Hermano, no, pero es una vacilada tomada de lo mismo, claro. O sea, no está aislada, es una degradación del gran planteamiento ideológico de George Orwell, que tanto golpeó a las sociedades occidentales, se convirtió en una vacilada. Pero el concepto es ese. No es la policía del pensamiento, no es alguien que no me quiere, no, es el gran hermano, el hermano mayor, el que te está protegiendo, te está cuidando, te está consolando cuando estás desesperado. Es un fenómeno, es un planteamiento tan sutil
y tan rudo a la vez. Sí. Una de las escenas finales del libro es cuando han logrado quebrantar ya el intelecto del personaje. Sí. El gran hermano lo está abrazando, lo está Así consolando. es. Sí, sí. Es Marlon Brando, si no me equivoco, en la película. En la película del 84 no recuerdo quién es el Bueno, personaje. Marlon Brando, uno de los grandes cineastas, abraza a John Hurt, que está además ya sin dientes, todo deshecho. Richard físicamente. Burton, ¿no? Richard Burton, Sí, disculpa. sí. No, pero más o menos. Sí, y lo está abrazando y consolando desde una posición de padre o de hermano mayor que está viendo sufrir al hermano menor y tiene que sacarlo adelante. Ese es el gran diferencial respecto de otros planteamientos. Aquí no se trata de exterminar a nadie. Claro. Se trata de que los que somos vamos a vivir, pero como yo les diga, ¿eh? Sí. Claro, sí. Que es la apuesta de una manera muy, muy elocuente de lo que de todos modos estamos viviendo, ¿no? Muy cercano. Fíjate, voy a leer, si me permites, Horacio, amigos, voy a leer justamente eso que es de lo que estás hablando, es una cita textual del libro de cómo se vigila a las personas. Dice, por alguna razón, la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podrían dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston, que es el protagonista, ¿verdad? Uh-huh. Era un hueco que, al ser construido el edificio, habría sido calculado seguramente para la cena o biblioteca. Sentado en aquel hueco y situándose lo más adentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visualidad, ya que no podía evitar que se oyeran sus ruidos. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer, y que detengo la cita. Así es. Otra frase de la misma novela, que a mí me parece muy llegadora, dice, si tú quieres guardar un secreto, tienes que guardar el secreto de ti mismo. Así es. Porque la policía del pensamiento, en el planteamiento de Orwell y en nuestras sociedades actuales, y si no, que lo cheque en el Facebook de cualquier persona, todo sentimos que lo podemos poner allí. Ahí lo podemos plasmar y que no va a tener consecuencias, y resulta que no. Cuando yo daba clases en economía y les ofrecía algunos consejos a los muchachos de cómo redactar su currículum y otras actividades, les llevaba yo un artículo de referencia que decía que ahora los empleadores te piden que les muestres su página de Facebook. Y si está uno alegremente, como suele ocurrir, rodeado de amigos y todos levantando el vaso de cerveza y poniéndose hasta atrás, y bueno, el empleador va a decir, ¿y en qué horario haces esas actividades? Suponiendo que quieras el turno de noche para el trabajo, ¿verdad? Entonces, a ese grado llega, y además uno tiene que someterlo voluntariamente. Porque si uno dice, no te doy mi página de Facebook y no te doy mi Snapchat, no, pues entonces no te doy el empleo. No te doy el empleo. Así de fácil. Fíjate que esto que estás diciendo me lleva casi forzosamente a recordar El Mundo Feliz. ¿Te acuerdas la novela de Aldous Huxley, aquella novela que es justamente del 32, si mal no recuerdo, más o menos de la época de 1984 de la que estamos hablando, en la que, como recordamos, en esta novela ya los niños cuando nacían venían programados porque nacían por probeta, ¿no? Sí. Ya sabemos que ya la cópula para generar vida había sido desterrada, y no recuerdo si la cópula misma había sido desterrada, pero ya como generación de vida ya no existía, y entonces los niños se hacían en probeta, y cada uno de los niños de las probetas era sometido a ciertas condiciones para que al nacer fuese submarinista, buzo, limpiador de ventanas, ingeniero, cualquier cosa que fuese. Le cerraban el oxígeno o le abrían el oxígeno, dependiendo si querían que tuviera la capacidad intelectual completa de un ser humano, o se lo cerraban
para que fuera un, entre comillas, subnormal, que entre otras cosas no se quejara de lo que lo pusieran a hacer. Te hiciera trabajo mecánico. Así es. Y a los limpiavidrios, que eso lo recuerdo muy vividamente, las probetas las sometían a movimiento, un movimiento telúrico, digamos, controlado desde luego, y luego las ponían boca abajo, de tal manera que el feto fuese aprendiendo de qué iba a ser la vida, ¿no? Sí. Bueno, en esa novela hay en este proceso de la generación de vida en probetas, se piensa en insertarles a los bebés un transmisor, y ese transmisor, que va con costo al Estado desde luego, es para saber dónde está cada uno de los ciudadanos cuando hayan nacido, que hayan crecido, ya traen un chip de nacimiento. Bien, eso que Huxley lo planteaba en 1932, nosotros ahora, Horacio, lo hacemos, pero no con cargo al Estado, sino con cargo a nuestros bolsillos. Y felices del teléfono celular. Felices, además. Todavía hace unos 10 años, una película que se llamó Ronin, con Robert De Niro. Un agente de la CIA que se daba de baja, y bueno, llegaba el otro agente de la CIA. Te voy a pedir que hagas algo ilegal. ¿Qué es eso? Voy a pedir que me localices un teléfono celular. Entonces hacía una triangulación vía satélite y las coordenadas y... Eso hace 10 años. Sí. Y era además era penado sin una orden judicial. Sí. Ahora uno le pone o le quita, y de todos modos se queda, dónde está las coordenadas, gracias al GPS incluido, donde si alguien lo quisiera localizar, lo localiza con una distancia de 1 metro. Sí. Aquí entrarían y dirían, a ver, ¿quién eres tú, Horacio? El más pelón. Claro. Ese soy yo. Sí. Entonces, lo aceptamos de buen grado. Y lo pagamos de nuestro bolsillo. Pagamos, claro. Y además... Y lo agradecemos, porque así sabemos cómo llegar a la miscelánea, porque no la encuentro. Así es. Y todo esto, no tener un teléfono celular ahora es causa de angustia. Esto es cierto, genera angustia no tener un teléfono celular, y esto no es que se me esté ocurriendo en este momento, sino existen estudios concretos. Hay estudios sobre eso. Sí, que en algún momento tendremos que comentar. Angustia, sí. Mafalda lo decía en aquellos años, todos se reunían alrededor de Mafalda y le decían, ¿no tienes televisión? Claro. Bueno, pues ahora sí podríamos reunirnos aquí con los estudiantes de Ciencias de Comunicación a ver si hay alguno o alguna. ¿No tiene celular? Claro, sí es. Bien, estamos hablando de 1984, la novela de George Orwell y de Rebelión en la... hablemos ahorita, regresando del corte, de Rebelión en la Granja, ¿no, Horacio? Claro que sí. Las dos novelas estas de Orwell. Estamos en el programa Invítame a leer, aquí en Radio Universidad. Muy atentos a lo que ustedes gusten decirnos. Estamos en el 482-6995, amigos de Radio Universidad, y si gustan comunicarse a través del WhatsApp, es el 844-159-3981. Estamos regalando el libro Esquinas a la Vuelta del Domingo de Paco Amparán y la antología de leyendas Entre la realidad del mito, una antología que hizo Conchita Recio, Leyendas Coahuilenses. Vamos a una pausa y regresamos. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el Bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. La Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos en naturaleza electoral. Funciona de manera permanente con autonomía jurídica, técnica y funcional. Tiene la responsabilidad de dar certeza y celeridad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. ¿Listos para una nueva aventura? No te pierdas tu programa de radio Big Bang Kids.
Escúchanos todos los domingos a las 9:30 de la mañana en Radio Universidad por el 104.1 FM. Recuérdalo, Big Bang Kids. ¡Explotando tus ideas! ¿Creíste en el pasado? Con el PT cambia el presente. Usa tu poder. Tu poder es por un Coahuila seguro. Tu poder es por no más gasolinazos ni aumentos en luz y gas. Tu poder es por agua potable y nuestra. Tu poder es por una educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por vivienda digna, buena alimentación y salud para todos. Tu poder es tu participación. Llegó el momento. El cambio está a la izquierda. Partido del Trabajo Coahuila. El Sistema Universitario de Radio trae para ti el Club de Jazz. El Club de Jazz. Sintonízanos los lunes y miércoles en punto de las 8 de la noche. En Radio Universidad, el Club de Jazz. 104.1 FM. Audioactiva tus ideas. Mensaje de Jesús Berino. En el PRI hablamos y trabajamos de frente, sin doble moral como esos azulillos que ahora no se sabe de qué color son. Camaleones que se venden al mejor postor y que botaron el gasolinazo. Y ahora echan culpa a otros. Que no te den pan con lo mismo. No permitamos que familiares del narco y la delincuencia regresen vestidos de azul o de naranja. Proceso interno para la postulación de candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien Fincamos el Saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. La cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Órale, te mando un abrazo. Gerardo, a ver qué te parece esta frase tomada de Rebelión en la Granja. Dice, las criaturas de afuera miraban de cerdo a hombre, de hombre a cerdo, y de cerdo a hombre otra vez. Pero en ese instante, para ellos era ya imposible decidir quién era quién. Pues sí. Esa es la frase que sintetiza de alguna manera el espíritu de Rebelión en la Granja, ¿no? Sí, yo sé, es una frase muy del final, llamémosle así, sí. Pero lo importante del planteamiento de Rebelión en la Granja, quede claro, es una novela, pero casi remontándonos a aquellas fábulas de Esopo, había que armar una historia con un mensajito moralino generalmente. Moralino, por supuesto. De hecho, ya me pregunto yo, ¿cuándo se perdió en las novelas que llevaran un mensaje? Porque ahora hay tanta novela vacía que bueno. Pero en el caso de Rebelión en la Granja, el planteamiento es demasiado, casi muy sencillo. Los cerdos de una granja en Inglaterra, donde pues hay mucha producción animal, deciden que ya están cansados de ser maltratados por los seres humanos y deciden un golpe de estado. Nada que ver con un golpe de establo. Un golpe de establo, como dices perfectamente, que también se parece mucho a lo que ocurrió. Esto es una novela también de 1950 por allá. Pareciera que dio pie a una serie que parecía interminable de dictaduras en Latinoamérica, que eran verdaderamente crueles. Ya no distinguía uno dónde acababa la ley en papel y la ley de la selva. Fue cuando los caricaturistas inventaron aquello de la gorilocracia. Sí, claro. Esta de Rebelión en la Granja es del 45 y la gorilocracia, yo creo que empezó más o menos por esa época, ¿no? Y que, bueno, está
retratada en las novelas de los dictadores de América Latina, sí, desde sí, Miguel sí. Ángel Asturias, García Márquez, que también hace su Otoño del Patriarca. Claro, también Vargas Llosa con la fiesta, del Chivo, ¿no? Hablando de la Dominicana. Sí. Sí, fue una... ahora sí que volvemos a lo mismo. El novelista de alguna manera se anticipa a lo que va a ocurrir. Él lo siente en la sangre y no encuentra mejor manera para darlo a conocer que novelándolo. Así es, sí. Y que la novela tiene la gran virtud, de hecho la literatura, que no necesita ser demostrada para que se tome como verdad. Eso que dices me preocupa porque parece que se empeñan en demostrar que sí era cierto. Sí. Yo me acuerdo, porque ya vivía yo en aquellos años, sí. Cuando llegó el mundo a 1984, no fue uno, fueron muchos políticos de alto nivel, sociólogos, analistas de las universidades más prestigiadas del mundo, quienes dijeron, ya ven, Orwell se equivocó. Claro. No es 1984 como lo dice la novela. Claro. Volteen a ver. Y depende cada quien quiera, la realidad que quiera ver, porque yo sí veía que ya había mucho de ese 1984 orwelliano en la realidad de entonces. Y conste, no había todavía internet, todavía no existía, no había celulares, no había las cámaras de vigilancia ubicuas en todos lados, no. Ya había el control social a través de una cantidad enorme de medios, desde familiar, laboral, escolar, ni hablar de la policía con todos sus recursos. Entonces, yo sí me temía que lo que decían era más bien una justificación de lo que estaban bien tratando de ocultar. De ocultar, exactamente. Esa era mi idea. Así porque en México, aunque de manera muy local, pero en México el temblor del 85 viene justamente a decir, sí, es cierto, sí tenemos que ponernos las pilas, porque algo grave está por pasar, como en aquella novela de García Márquez, la de Presagio, ¿no? Sí. Algo terrible va a pasar, y está en el seno de su actitud. Así es. Sí, entonces, cuando ocurrió la llegada de 1984, lo que a mí me molestó es, bueno, ¿para qué criticar si sí o si no? Sí. Si finalmente lo de Orwell era una novela. Una novela. No era una predicción, Así es, no era una estimación, no. Le puso ese nombre porque había que fijarle una fecha en el tiempo que fuera lo suficientemente cercana como para que la gente se sintiera atraída, se sintiera preocupada. Lo podemos cambiar ahora a 2022 y me preocupa qué es lo que pueda haber en ese instante. Sí, como ahora la película esta de Blade Runner, que es una película, si mal no recuerdo, del 84 también, está ubicada en Los Ángeles del año 2000, creo que del 2021. Y la gente está diciendo, ya ves que no es cierto que Los Ángeles está como está la película Blade Runner. Pues no está escenográficamente, pero en términos interiores sí está tal cual, porque todas las condiciones, no existen los robots como los portapieles que plantea la película, que está basada en este cuento de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que son los portapieles, es decir, son robots que parecen humanos. Pero no es necesario crear robots que parezcan humanos, Horacio. Yo creo que el concepto que estás dejando ir por ahí es lapidario. Son humanos que parecen robots. Así es. O estamos pareciendo. Así es. No es necesario crear robots que parezcan humanos. Ya estamos acercándonos a robotizados, tal y como lo planteó en 1927 la película Metrópolis de Fritz Lang. De Fritz Lang, sí. Que entramos a una fábrica completamente robotizados y salimos de la fábrica completamente robotizados. Así es. De hecho, acabo de toparme con un artículo muy interesante en el que se habla de que Amazon está planteando ya en un futuro inmediato, ya no cercano, inmediato, la apertura de supermercados. Sí. Supermercados en los cuales trabajarán únicamente
3 personas. 3 personas para hacer el trabajo que en la actualidad hacen 100. Sí. Todo lo demás lo van a hacer máquinas. Uno tiene la idea un poco de caricatura de que el robot pues es semi-humano. No, el robot es una estación mecánica, electromecánica que hace ciertas funciones. No necesita tener ni ojos, ni pies, ni manos, más que hacer lo que se le pide que haga. Sí. Y bueno, hemos llegado a tal extremo que hay plantas en Japón que producen alimentos, lechugas, por ejemplo. Hay una planta que acaban de inaugurar hace unos pocos meses que produce 10,000 cabezas de lechuga al día y no trabaja en ellas ni una persona. ¡Qué barbaridad! En Japón. En Japón todo el año, además. ¿Sí? Una planta de este tipo desplaza mucha mano de obra. La mano de obra agrícola sí. era la de mayor del mayor trabajo, mayor demanda laboral. Demanda laboral, claro. O sea, es donde más labor había, donde más trabajo se podía encontrar. Y resulta que ahora todos esos empleos están siendo sustituidos por máquinas. Por robots. Y los seres humanos estamos siendo desplazados. La pregunta grave aquí es, y bueno, ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos? Claro, no vamos a hacer, como decían los latinos, dolce far niente, que es abandonarnos, no hacer nada. Déjame como una acotación y solamente para regresar al robot, es una palabra húngara que significa autómata. Uh-huh. De tal manera que un robot no necesariamente es una máquina antropomorfa, es una máquina que realiza una acción como las que están aquí en el corredor industrial de Saltillo, Ramos Arizpe de Ramadero. Sí, o soldan, o mueven, o cargan, o lo que sea. Sí, eso es un robot. En la otra visión, la visión literaria, es justamente este robot antropomorfo, ¿no? Que puede parecerse mucho a nosotros. Y bueno, tanto quisiéramos que los robots se parecieran a nosotros, que uno de los elementos más interesantes de la novela de Arthur Clarke, Odisea del Espacio 2001, es la preocupación de la computadora. De HAL 9000, de HAL 9000. Siempre se preocupa, ¿voy a soñar? Sí. ¿Voy a soñar? Cuando me apagues, ¿voy a soñar? Sí. Porque la computadora había llegado a tal grado de compenetración con los dos astronautas. Con los dos astronautas sí. Y en general con ser humano y con estar vivo, sí. Que su preocupación era si cuando estuviera desconectada iba a soñar, sí. Porque los seres humanos sueñan. Y no solo eso, sino al final cuando los dos astronautas se proponen desconectarla porque ya estaba saliéndose de control, sí. Que cuando la tecnología se sale de control es el elemento detonante que crea la literatura de ciencia ficción. Así es. ¿No? Ese es como el punto que hace estallar todo. Bien, cuando HAL 9000 empieza a salirse de control, que los dos astronautas deciden desconectarla y mata a uno de ellos, uh-huh. Lo digo porque la película es... Quien no la ha visto es porque acaba de nacer. Sí, es obligado leerla y verla. Entonces la desconectan y van desconectando cada uno de los muchos que módulos, serían como módulos, circuitos, ¿no? Y va regresando, Horacio, de una manera muy semejante a la que regresamos nosotros cuando estamos ya en ese estado de a punto de morir, ¿no? Que vamos uh-huh. regresando en nuestra vida hasta llegar a la infancia, y HAL 9000 regresa a su infancia y empieza a cantar la canción que en su programación sí. le había enseñado su profesora de primaria. Sí, su programador. Su programador, exactamente. Uh-huh. El programador le dijo, a ti te enseñó una profesora de primaria esta cancioncita, y canta, Daisy, dulce Daisy, no me dejes, no sé sí. qué cosa, uh-huh. porque es justamente como la manera más próxima esa escena en la que está computadora y seres humanos, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, estamos acercando a una serie de realidades. La verdad, Gerardo, es sí. que nunca pensamos que en nuestras vidas sí. íbamos a estar en esta situación. Sí, los novelizadores de
de futuro, Sí. hablaban de máquinas autónomas, de teléfonos, de mantenernos hiperconectados, de tener las respuestas en un segundo, Sí. de tener acceso a todo el conocimiento de la humanidad, Sí. un par de teclas, sí, pero eran novelas. Sí. Y ahora lo estamos viviendo. Hace 22 años la internet no existía, No y ahora existía. no podemos vivir sin ella. Así es, sí, sí, Los sí. teléfonos celulares son un invento que no tiene más de 20 años. En las películas de la Segunda Guerra Mundial vemos a los radioteléfonos. Claro. A mí me tocó cuando hice el servicio militar, Sí. al pobre de transmisiones le tocaba cargar la pila. Claro. Pesaba 20 kilos la pila del aparato de Sí. comunicación. Y Sí. bueno, ahora todos traemos celular, y con ese resolvemos prácticamente todo lo de nuestra vida. Sí, la comunicación tecnológica se ha desarrollado, digo, ya es, cualquier cosa que se diga es poco. ¿Sí? Creo que esta novela, 1984, y esta de Orwell, que estabas comentando cómo los cerdos se decidieron rebelar, y otra vez, El mundo feliz de Huxley, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, lo que nos dicen es, digamos un poco como en psicología invertida, y eso es una interpretación mía, es si la comunicación exterior está hiperdefinida y detallada y todo lo que ustedes gusten súper afinada, habría que regresar a la comunicación interior. Así es. Y aquí una de las frases de George Orwell en Sí. 1984 es: en un tiempo de engaños, decir la verdad es por sí mismo un acto revolucionario. Claro. Porque, ¿cuál es la verdad? Sí. En estos momentos, a mí me llama la atención porque la frase no debe tener más de un mes, y ya adquirió sustancia. Sí. Lo que se maneja ahora en la política norteamericana de los hechos alternativos. Sí, Bueno, no, los hechos son los hechos. así es. ¿Cómo que hechos alternativos? No, bueno, pues yo digo que ocurrió una masacre en tal lugar y que eso dio lugar a una política así, 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 así. Y lo dice una persona con cierto nivel de credibilidad, y todos tenemos que decir, bueno, pues ha de ser cierto que ocurrió. No, no ocurrió. Y entonces entramos en una batalla de quién está manejando los hechos correctos. Así es como Calderón inventó aquello, no lo inventó, pero sí lo puso en la palestra, las víctimas colaterales. Así es, eso lo vio en la película, porque en todas las películas de Vietnam era de collateral damage. Sí. Sí, Entonces, cuando uno ve demasiada televisión, bueno, se pierde. entonces, y nosotros estamos obligados a decir que la señora que va a las tortillas y que cayó por la esquirla de una metralleta es una víctima colateral, y se acaba la discusión. Entonces se deshumaniza cualquier manera. Digo, el llanto, el lamento, el dolor no existe. Sí, 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 sí. No es, pero no, si es un hecho, me refiero específicamente a eso que tú dices, los hechos alternos, no, la señora murió. La señora murió, y la señora tenía una historia, Así tenía es. una familia, tenía unos antecedentes, tenía un pasado, y perdón, Sí. le estamos vedando un futuro. Así es, y le estamos Entonces- vedando el derecho al duelo y al funeral y al dolor de parte de la familia, porque es una víctima colateral. Así es. Es parte de lo que se plantea en estas novelas de las que estamos hablando, 1984 y Rebelión en la Granja de George Orwell. Horacio, discúlpame, pero nada más me dejaste así con la pica. Me decías que en algún momento los cerdos deciden rebelarse. Los cerdos deciden rebelarse, En Rebelión en la Granja, sí, en esta Y- novela. administrar la granja Sí, como animales que son. sí. Animales que eran. Y entonces, pues se empieza con el discurso muy, muy político de, bueno, la frase es hermosa, y yo la había buscado, la había visto en otros lados, y resulta que es de George Orwell. Sí. Todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros. Resulta que, Claro. bueno, hablando de los cerdos, sí, todos, las gallinas, los gansos, las vacas, sí, todos somos iguales, Claro. democráticamente somos, sí, pero nosotros somos los cerdos, nosotros somos los más iguales. Claro. Entonces se va formando una nueva élite Sí. en la granja, una nueva élite que piensa
como suelen pensar esta clase de cosas de orden productivo, economicista, capitalista. Bueno, pues hay que ser productivos, hay que trabajar más, hay que hacerlo no por el dinero como lo hacen los humanos, hay que hacerlo por la sociedad. Y es ahí donde Orwell juega con el fascismo y el capitalismo a ultranza y el comunismo. Realmente todos estos son elementos ideológicos para la explotación. Ahora, ¿para qué estamos explotando? Bueno, pues unos lo hacen para el proletariado, otros lo hacen para el futuro, otros lo hacen por la ganancia, otros lo hacen por nuestros hijos y las futuras generaciones, pero todo es explotación. Entonces, los cerdos terminan por ser iguales o peores que los seres humanos, y es aquí la frase que le dimos lectura hace un momento, de que los otros animales volteaban a ver al cerdo y al ser humano y ya no los distinguían las diferencias, sobre todo porque a los cerdos dijeron, pues como buenos seres humanos, comenzaron a vestirse, pues eso de andar desnudos, pues parecía uno un animal. Que parecía uno un cerdo. Parecía uno un cerdo. Entonces comienzan a vestirse y entonces las diferencias que daba la desnudez se pierden y se vuelven iguales que los otros. Señal o parte del mensaje es que, dadas las condiciones, capaz que todos caemos en la misma secuencia de pensamiento y de acciones y acabamos sumidos en los mismos problemas. Sí, fíjate, esto que estás diciendo, yo le hago dos lecturas. Por una parte, cuando cobramos conciencia nos vestimos, justamente para ocultar o para no dejar a la vista, digamos, todo aquello que la conciencia reconoce como no público, ¿no? Que es lo que ocurre con Adán y Eva en el paraíso terrenal. Cuando se dan cuenta, dice la Biblia que de su desnudez, o dice la versión de la Biblia que conocemos que se dan cuenta de su desnudez, en realidad cobran conciencia, y cobrar conciencia significa discernir, esto sí y esto no, esto se muestra y esto se oculta, esto es permitido y esto no es permitido, de tal manera que el vestido viene a, valga la redundancia, vestir, es decir, esconder, a ocultar de una manera socialmente aceptada aquello que tenemos que ocultar. Eso por una parte, y los cerdos se reconocen como con pensamientos susceptibles de decirse y con pensamientos que no se pueden expresar. Así es. ¿No? Eso por una parte. Y por otra parte, me remite tu cita, Horacio, a los nombres de los personajes del Mundo Feliz, que es Lenina Kraut y Bernard Marx, y que es, en Huxley, es justamente el guiño que le hace al marxismo. Sí, que en aquellos momentos estaba en su apogeo. En su apogeo, digamos, ¿no? Así porque el Mundo Feliz es de 1932, como lo decíamos, y contra una sociedad hiperindustrializada que hace bebés por probeta, solamente quedaría la alternativa, desde 1932, insisto, de este mundo que propone el marxismo y que se cuela, sin decirlo abiertamente, pero se cuela en los nombres de sus dos personajes, Lenina Kraut y Bernard Marx, ¿no? Así es. Y bueno, George Orwell sí mandaba mensajes, y esos mensajes son sólidos para aquellos que quieran escucharlos. En concreto, para los universitarios a quienes está dirigida esta estación y bueno, la comunidad en general, pero en particular para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, George Orwell emitió una frase que a mí me parece muy casi para tatuártela en el intelecto. Dice, el periodismo es escribir aquello, o publicar aquello que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Claro. Si abrimos un periódico, abrimos un portal de internet, abrimos lo que sea en estos tiempos, si algo nos molesta, algo nos choca, algo nos mueve, nos enoja, eso es lo que vale la pena. Claro. Todo lo demás no vale la pena. Todo lo demás son, como dice Orwell golpeadoramente, son relaciones públicas. Relaciones públicas, lo dijo Libertad, el penúltimo personaje que creó Quino en Mafalda. Los periódicos inventan la mitad de lo que publican y la otra mitad son mentiras, de manera que los periódicos no existen. Dice Libertad. Así es. En Mafalda.
Cuando uno se ha visto en esos trances Sí. de que no tiene empleo y anda buscando un empleo, y vas a la sección de empleos de los periódicos, donde se supone que ahí deben estar, Sí. no están, no encuentras empleo. No, bueno, así es. A la hora que va uno a la sección de consejos, es que a mí, mi esposa, esto y aquello y lo demás allá, lo publica y ahora sí que la respuesta no es muy satisfactoria. Es más, lee uno hasta el horóscopo y el horóscopo no te saca de dudas de lo que quieres o no hacer ese día. En los periódicos tienes razón. Entonces, si a eso podemos irnos a todas las secciones. Sí, tú déjame retomar una frase para cerrar ya, Horacio, de una frase que dijiste respecto al 1984, esta novela de Orwell, lectura obligada para los políticos. Así es, tanto para los que quieran romper con el esquema, para aquellos que quieran perpetuarlo. Sí. El juego es muy sencillo, hay que inventarse un enemigo, Sí, hay que crearle miedo a la gente de ese enemigo, sí. Y yo me pongo a defenderlos. Claro. Y ya tienen hecha su campaña política. Sí. Más que frases que sabemos que corresponden a una realidad que hace muchos años existe y no tenemos por qué andar diciendo yo me comprometo a sabe qué, respecto a realidades de hace muchos años y que nadie los ha hecho, ¿no? Y no quiero abundar en esto. 1984 de Orwell es una novela que se le recomienda a los políticos que sí leen. Que sí leen. O por lo menos que vean la película, sí, hombre. Sí, la película vean la también película. puede uno aprender bastante. Cualquiera película, esa que tú dices la versión de 1984 o la otra película que se llama Brasil, la de Terry Gilliam, que es una película que la pueden encontrar seguramente en internet, en YouTube. Así es. Aparte de este Sun Tzu, El arte de la guerra, y aparte del Príncipe, habría también que sugerirle la lectura del 1984 a los políticos para que se entretengan. Ni para que normen su criterio. Sí. Y bueno, yo quisiera cerrar con una frase, es anecdótica. Resulta que John Hurt, el actor de la película, acaba de fallecer. Y hay una frase que se ha repetido mucho en torno a su persona en estos momentos. Dice, yo no sé si lo dijo, pero como Beckett decía, no es suficiente con morir, uno tiene también que ser olvidado. En el contexto de Orwell y 1984, en el contexto actual de nuestra política, en el contexto actual de las comunicaciones, esta frase de John Hurt, debemos además ser olvidados. Ser olvidados, sí. El derecho a la muerte debe incluir el derecho al olvido. Así es. Horacio, amigos, nos vemos aquí el próximo miércoles, Horacio, en el que hablaremos de qué libro habla. Los amigos, si quieren sugerirnos, 482-6995 aquí en Radio Universidad o a la página de Face de Radio Universidad, que es 104.1, a propósito del Facebook, 104.1 de FM. Ahí estamos nosotros para atentos. Si alguno de ustedes quiere sugerirnos algún libro del que podamos hablar y que lo hayamos leído. Por supuesto, o lo leemos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Horacio Cárdenas, que tengas muy buena semana. Amigos, buenas tardes. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria, en el cuadrante. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío
mantendrá la presencia de viento con rachas superiores a 50 km por hora en los estados del norte y noreste de México, con posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia. Todo lo demás lo van a hacer máquinas. Uno tiene la idea un poco de caricatura de que el robot pues es semi-humano. No, el robot es una estación mecánica, electromecánica que hace ciertas funciones. No necesita tener ni ojos, ni pies, ni manos, más que hacer lo que se le pide que haga. Sí. Y bueno, hemos llegado a tal extremo que hay plantas en Japón que producen alimentos, lechugas, por ejemplo. Hay una planta que acaban de inaugurar hace unos pocos meses que produce 10,000 cabezas de lechuga al día y no trabaja en ellas ni una persona. ¡Qué barbaridad! En Japón. En Japón todo el año. Además, ¿sí? Una planta de este tipo desplaza mucha mano de obra. La mano de obra agrícola, ¿sí?, era la de mayor del mayor trabajo, mayor demanda laboral, claro. O sea, es donde más labor había, donde más trabajo se podía encontrar. Y resulta que ahora todos esos empleos están siendo sustituidos por máquinas, por robots, y los seres humanos estamos siendo desplazados. La pregunta grave aquí es, y bueno, ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos? Claro, no vamos a hacer, como decían los latinos, dolce far niente, que es abandonarnos, el dulce no hacer nada. Déjame como una acotación, y solamente para regresar al robot, es una palabra húngara que significa autómata. Uh-huh. De tal manera que un robot no necesariamente es una máquina antropomorfa, es una máquina que realiza una acción como las que están aquí en el corredor industrial de Saltillo, Ramos Arizpe de Ramadero. Sí, o soldan, o mueven, o cargan, o lo que sea. Sí, eso es un robot. En la otra visión, la visión literaria, es justamente este robot antropomorfo, ¿no? Que puede parecerse mucho a nosotros. Y bueno, tanto quisiéramos que los robots se parecieran a nosotros, que uno de los elementos más interesantes de la novela de Arthur Clarke, Odisea del Espacio 2001, es la preocupación de la computadora. De HAL 9000, de HAL 9000. Siempre se preocupa, ¿voy a soñar? Sí. ¿Voy a soñar? Cuando me apagues, ¿voy a soñar? Sí. Porque la computadora había llegado a tal grado de compenetración con los dos astronautas. Con los dos astronautas, sí, y en general con ser humano y con estar vivo, sí, que su preocupación era si cuando estuviera desconectada iba a soñar, sí, porque los seres humanos sueñan. Y no solo eso, sino al final cuando los dos astronautas se proponen desconectarla porque ya estaba saliéndose de control, sí, que el cuando la tecnología se sale de control es el elemento detonante que crea la literatura de ciencia ficción. Así es. ¿No? Ese es como el punto que hace estallar todo. Bien, cuando HAL 9000 empieza a salirse de control, que los dos astronautas deciden desconectarla y mata a uno de ellos. Uh-huh. Lo digo porque la película es... Quien no la ha visto es porque acaba de nacer. Sí, es obligado leerla y verla. Entonces la desconectan y van desconectando cada uno de los muchos que módulos, serían como módulos, circuitos, ¿no? Y va regresando, Horacio, de una manera muy semejante a la que regresamos nosotros cuando estamos ya en ese estado de a punto de morir, ¿no? Que vamos uh-huh. regresando en nuestra vida hasta llegar a la infancia, y HAL 9000 regresa a su infancia y empieza a cantar la canción que en su programación le había enseñado su profesora de primaria. Sí, su programador. Su programador, exactamente. Uh-huh. El programador le dijo, a ti te enseñó una profesora de primaria esta cancioncita, y canta, Daisy, dulce Daisy, no me dejes, no sé qué cosa. Uh-huh. Porque es justamente como la manera más próxima esa escena en la que está computadora y ser humano y seres humanos, ¿no? Sí,
Sí, estamos acercando a una serie de realidades. La verdad, Gerardo, es que nunca pensamos que en nuestras vidas íbamos a estar en esta situación. Sí, los novelizadores de futuro hablaban de máquinas autónomas, de teléfonos, de mantenernos hiperconectados, de tener las respuestas en un segundo, de tener acceso a todo el conocimiento de la humanidad, un par de teclas, pero eran novelas. Y ahora lo estamos viviendo. Hace 22 años la internet no existía y ahora no podemos vivir sin ella. Los teléfonos celulares son un invento que no tiene más de 20 años. En las películas de la Segunda Guerra Mundial vemos a los radioteléfonos. A mí me tocó cuando hice el servicio militar, al pobre de transmisiones le tocaba cargar la pila, pesaba 20 kilos la pila del aparato de comunicación. Y bueno, ahora todos traemos celular y con ese resolvemos prácticamente todo lo de nuestra vida. Sí, la comunicación tecnológica se ha desarrollado, cualquier cosa que se diga es poco. Sí. Creo que esta novela, 1984, y esta de Orwell, que estabas comentando cómo los cerdos se decidieron rebelar, y otra vez, El mundo feliz de Huxley, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, lo que nos dicen es, digamos, un poco como en psicología invertida, y eso es una interpretación mía, es si la comunicación exterior está hiperdefinida y detallada y todo lo que ustedes gusten súper afinada, habría que regresar a la comunicación interior. Así es. Y aquí una de las frases de George Orwell en 1984 es: en un tiempo de engaños, decir la verdad es por sí mismo un acto revolucionario. Claro. Porque ¿cuál es la verdad? En estos momentos me llama la atención porque la frase no debe tener más de un mes y ya adquirió sustancia. Lo que se maneja ahora en la política norteamericana de los hechos alternativos. Bueno, no. Los hechos son los hechos. Así es. ¿Cómo que hechos alternativos? No, bueno, pues yo digo que ocurrió una masacre en tal lugar y que eso dio lugar a una política así. Y lo dice una persona con cierto nivel de credibilidad y todos tenemos que decir, bueno, pues ha de ser cierto que ocurrió. No ocurrió. Y entonces entramos en una batalla de quién está manejando los hechos correctos. Así es como Calderón inventó aquello, no lo inventó, pero sí lo puso en la palestra, las víctimas colaterales. Así es, eso lo vio en la película, porque en todas las películas de Vietnam era de collateral damage. Entonces, cuando uno ve demasiada televisión, bueno, se pierde. Entonces, y nosotros estamos obligados a decir que la señora que va a las tortillas y que cayó por la esquirla de una metralleta es una víctima colateral y se acaba la discusión. Entonces se deshumaniza cualquier manera. Digo, el llanto, el lamento, el dolor, ¿no existe? Sí. No, pero no, si es un hecho, me refiero específicamente a eso que tú dices, los hechos alternos, no, la señora murió. La señora murió y la señora tenía una historia, tenía una familia, tenía unos antecedentes, tenía un pasado y, le estamos vedando un futuro. Así es, y le estamos vedando el derecho al duelo y al funeral y al dolor de parte de la familia, porque es una víctima colateral. Así es. Es parte de lo que se plantea en estas novelas de las que estamos hablando, 1984 y Rebelión en la Granja de George Orwell. Horacio, discúlpame, pero nada más me dejaste así con la pica. Me decías que en algún momento los cerdos deciden rebelarse. Los cerdos deciden rebelarse. En Rebelión en la Granja, sí, en esta novela. Administrar la granja como animales que son. Sí. Los animales que eran. Y entonces pues se empieza con el discurso muy, muy político de, bueno, la frase es hermosa y yo la había buscado, la había visto en otros lados y resulta que es de George Orwell. Sí. Todos los animales son iguales, pero unos animales son más iguales que otros.
resulta que, bueno, hablando de los cerdos, sí, todos, las gallinas, los gansos, las vacas, sí, todos somos iguales, democráticamente somos, sí, pero nosotros somos los cerdos, nosotros somos los más iguales. Entonces se va formando una nueva élite en la granja, una nueva élite que piensa como suelen pensar esta clase de cosas de orden productivo, economicista, capitalista. Bueno, pues hay que ser productivos, hay que trabajar más, hay que hacerlo no por el dinero como lo hacen los humanos, hay que hacerlo por la sociedad. Y es ahí donde Orwell juega con el fascismo y el capitalismo a ultranza y el comunismo. Realmente todos estos son elementos ideológicos para la explotación. Ahora, ¿para qué estamos explotando? Bueno, pues unos lo hacen para el proletariado, otros lo hacen para el futuro, otros lo hacen por la ganancia, otros lo hacen por nuestros hijos y las futuras generaciones, pero todo es explotación. Entonces, los cerdos terminan por ser iguales o peores que los seres humanos, y es aquí la frase que le dimos lectura hace un momento, de que los otros animales volteaban a ver al cerdo y al ser humano y ya no los distinguían las diferencias, sobre todo porque a los cerdos dijeron, pues como buenos seres humanos, comenzaron a vestirse, pues eso de andar desnudos, pues parecía uno un animal. Que parecía uno un cerdo. Parecía uno un cerdo. Entonces comienzan a vestirse y entonces las diferencias que daba la desnudez se pierden y se vuelven iguales que los otros. Señal o parte del mensaje es que, dadas las condiciones, capaz que todos caemos en la misma secuencia de pensamiento y de acciones y acabamos sumidos en los mismos problemas. Sí, fíjate, esto que estás diciendo, yo le hago dos lecturas. Por una parte, cuando cobramos conciencia nos vestimos, justamente para ocultar o para no dejar a la vista, digamos, todo aquello que la conciencia reconoce como no público, ¿no? Que es lo que ocurre con Adán y Eva en el paraíso terrenal. Cuando se dan cuenta, dice la Biblia que de su desnudez, o dice la versión de la Biblia que conocemos que se dan cuenta de su desnudez, en realidad cobran conciencia, y cobrar conciencia significa discernir, esto sí y esto no, esto se muestra y esto se oculta, esto es permitido y esto no es permitido, de tal manera que el vestido viene a, valga la redundancia, vestir, es decir, a ocultar de una manera socialmente aceptada aquello que tenemos que ocultar. Eso por una parte, y los cerdos se reconocen como con pensamientos susceptibles de decirse y con pensamientos que no se pueden expresar. Así es. ¿No? Eso por una parte. Y por otra parte, me remite tu cita, Horacio, a los nombres de los personajes del Mundo Feliz, que es Lenina Kraut y Bernard Marx, y que es en Huxley es justamente el guiño que le hace al marxismo. Sí, que en aquellos momentos estaba en su apogeo. En su apogeo, digamos, ¿no? Porque el Mundo Feliz es de 1932, como lo decíamos, y contra una sociedad hiperindustrializada que hace bebés por probeta, solamente quedaría la alternativa, desde 1932, insisto, de este mundo que propone el marxismo y que se cuela, sin decirlo abiertamente, pero se cuela en los nombres de sus dos personajes, Lenina Kraut y Bernard Marx, ¿no? Así es. Y bueno, George Orwell sí mandaba mensajes, y esos mensajes son sólidos para aquellos que quieran escucharlos. En concreto, para los universitarios a quienes está dirigida esta estación y bueno, la comunidad en general, pero en particular para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, George Orwell emitió una frase que a mí me parece muy, muy, casi para tatuártela en el intelecto. Dice, el periodismo es escribir aquello, o publicar aquello que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Claro. Si abrimos un periódico, abrimos un portal de internet, abrimos lo que sea en estos tiempos, si algo nos molesta, algo nos choca, algo nos mueve, nos enoja, eso es lo que vale la pena. Claro. Todo lo demás no vale la pena. Todo lo demás son, como dice Orwell golpeadoramente,
son relaciones públicas. Relaciones públicas, lo dijo Libertad, el penúltimo personaje que creó Quino en Mafalda. Uh-huh. Los periódicos inventan la mitad de lo que publican y la otra mitad son mentiras, de manera que los periódicos no existen. Dice Libertad así es. En Mafalda. Cuando uno se ha visto en esos trances sí. de que no tiene empleo y anda buscando un empleo y vas a la sección de empleos de los periódicos donde se supone que ahí deben estar, sí. No están, no encuentras empleo. No, bueno, así es. A la hora que va uno a la sección de consejos, es que a mí, mi esposa, esto y aquello y lo demás allá, lo publica y ahora sí que la respuesta no es muy satisfactoria. Es más, lee uno hasta el horóscopo y el horóscopo no te saca de dudas de lo que quieres o no hacer ese día. En los periódicos tienes razón. Entonces, si a eso podemos irnos a todas las secciones. Sí, tú déjame retomar una frase para cerrar ya, Horacio, de una frase que dijiste respecto al 1984, esta novela de Orwell, lectura obligada para los políticos. Así es, tanto para los que quieran romper con el esquema, para aquellos que quieran perpetuarlo. Sí. El juego es muy sencillo, hay que inventarse un enemigo, sí. Hay que crearle miedo a la gente de ese enemigo, sí. Y yo me pongo a defenderlos. Claro. Y ya tienen hecha su campaña política. Sí. Más que frases que sabemos que corresponden a una realidad que hace muchos años existe y no tenemos por qué andar diciendo yo me comprometo a sabe qué, respecto a realidades de hace muchos años y que nadie los ha hecho, ¿no? Y no quiero abundar en esto. 1984 de Orwell es una novela que se le recomienda a los políticos que sí leen. Que sí leen. O por lo menos que vean la película, hombre. Sí, la película también puede uno aprender bastante. Cualquier película, esa que tú dices la versión de 1984 o la otra película que se llama Brasil, la de Terry Gilliam, uh-huh. Que es una película que la pueden encontrar seguramente en internet, en YouTube. Así es. Aparte de Sun Tzu, El arte de la guerra, y aparte del Príncipe, uh-huh. Habría también que sugerirle la lectura del 1984 a los políticos para que se entretengan. Ni para que normen su criterio. Sí. Y bueno, yo quisiera cerrar con una frase, es anecdótica. Resulta que John Hurt, el actor de la película, sí. Acaba de fallecer. Y hay una frase que se ha repetido mucho en torno a su persona en estos momentos. Dice, yo no sé si lo dijo, pero como Beckett decía, no es suficiente con morir, uno tiene también que ser olvidado. En el contexto de sí. Orwell y 1984, en el contexto actual de nuestra política, en el contexto actual de las comunicaciones, esta frase de John Hurt, debemos además ser olvidados. Ser olvidados, sí. El derecho a la muerte debe incluir el derecho al olvido. Así es. Horacio, amigos, nos vemos aquí el próximo miércoles, Horacio, en el que hablaremos de qué libro habla. Los amigos, si quieren sugerirnos, 482-6995 aquí en Radio Universidad o a la página de Face de Radio Universidad, que es 104.1, a propósito del Facebook, 104.1 de FM. Ahí estamos nosotros para atentos. Si alguno de ustedes quiere sugerirnos algún libro del que podamos hablar y que lo hayamos leído. Por supuesto, o lo leemos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Horacio Cárdenas, que tengas muy buena semana. Amigos, buenas tardes. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Y todo por un colibrí. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3,
Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío mantendrá la presencia de viento con rachas superiores a 50 km por hora en los estados del norte y noreste de México, con posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia. Por probeta, solamente quedaría la alternativa, desde 1932, insisto, de este mundo que propone el marxismo y que se cuela, sin decirlo abiertamente, pero se cuela en los nombres de sus dos personajes, Helena Kraut y Bernard Marx, ¿no? Así es. Y bueno, George Orwell sí mandaba mensajes, y esos mensajes son sólidos para aquellos que quieran escucharlos. En concreto, para los universitarios a quienes está dirigida esta estación y bueno, la comunidad en general, pero en particular para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación, George Orwell emitió una frase que a mí me parece muy, casi para tatuártela en el intelecto. Sí. Dice, el periodismo es escribir aquello, o publicar aquello que alguien no quiere que publiques. Sí. Todo lo demás son relaciones públicas. Claro. Si abrimos un periódico, abrimos un portal de internet, abrimos lo que sea en estos tiempos, si algo nos molesta, algo nos choca, algo nos mueve, nos enoja, eso es lo que vale la pena. Claro. Todo lo demás no vale la pena. Sí. Todo lo demás son, como dice Orwell golpeadoramente, son relaciones públicas. Relaciones públicas, lo dijo Libertad, el penúltimo personaje que creó Quino en Mafalda. Los periódicos inventan la mitad de lo que publican y la otra mitad son mentiras, de manera que los periódicos no existen. Dice Libertad así es. En Mafalda. Cuando uno se ha visto en esos trances de que no tiene empleo y anda buscando un empleo y vas a la sección de empleos de los periódicos donde se supone que ahí deben estar, no están, no encuentras empleo. No, bueno, así es. A la hora que va uno a la sección de consejos, es que a mí, mi esposa, esto y aquello y lo demás allá, lo publica y ahora sí que la respuesta no es muy satisfactoria. Es más, lee uno hasta el horóscopo y el horóscopo no te saca de dudas de lo que quieres o no hacer ese día. En los periódicos tienes razón. Entonces, si a eso podemos irnos a todas las secciones. Sí, tú déjame retomar una frase para cerrar ya, Horacio, de una frase que dijiste respecto al 1984, esta novela de Orwell, lectura obligada para los políticos. Así es, tanto para los que quieran romper con el esquema, para aquellos que quieran perpetuarlo. Sí. El juego es muy sencillo, hay que inventarse un enemigo, hay que crearle miedo a la gente de ese enemigo y yo me pongo a defenderlos. Claro. Y ya tienen hecha su campaña política. Sí. Más que frases que sabemos que corresponden a una realidad que hace muchos años existe y no tenemos por qué andar diciendo yo me comprometo a sabe qué, respecto a realidades de hace muchos años y que nadie los ha hecho, ¿no? Y no quiero abundar en esto. 1984 de Orwell es una novela que se le recomienda a los políticos que sí leen. Que sí leen. O por lo menos que vean la película, hombre. Sí, la película también puede uno aprender bastante. Cualquier película, esa que tú dices la versión de 1984 o la otra película que se llama Brasil, la de Terry Gilliam, que es una película que la pueden encontrar seguramente en internet, en YouTube. Así es. Aparte de Sun Tzu, El arte de la guerra, y aparte del Príncipe,
Habría también que sugerirle la lectura del 1984 a los políticos para que se entretengan. Ni para que normen su criterio. Sí. Y bueno, yo quisiera cerrar con una frase, es anecdótica. Resulta que John Hurt, el actor de la película, acaba de fallecer. Y hay una frase que se ha repetido mucho en torno a su persona en estos momentos. Dice, yo no sé si lo dijo, pero como Beckett decía, no es suficiente con morir, uno tiene también que ser olvidado. En el contexto de Orwell y 1984, en el contexto actual de nuestra política, en el contexto actual de las comunicaciones, esta frase de John Hurt, debemos además ser olvidados. Ser olvidados, sí. El derecho a la muerte debe incluir el derecho al olvido. Así es. Horacio, amigos, nos vemos aquí el próximo miércoles, Horacio, en el que hablaremos de, a ver qué vamos a hablar, de qué libro habla. Los amigos, si quieren sugerirnos, 482-6995 aquí en Radio Universidad, o a la página de Face de Radio Universidad, que es 104.1, a propósito del Facebook, 104.1 de FM. Ahí estamos nosotros para atentos. Si alguno de ustedes quiere sugerirnos algún libro del que podamos hablar y que lo hayamos leído. Por supuesto, o lo leemos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Horacio Cárdenas, que tengas muy buena semana. Amigos, buenas tardes. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria, en el cuadrante. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío mantendrá la presencia de viento con rachas superiores a 50 km por hora en los estados del norte y noreste de México, con posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia. Ser olvidados, sí. El derecho a la muerte debe incluir el derecho al olvido. Así es. Horacio, amigos, nos vemos aquí el próximo miércoles, Horacio, en el que hablaremos de, a ver qué vamos a hablar, de qué libro habla. Los amigos, si quieren sugerirnos, 482-6995 aquí en Radio Universidad, o a la página de Face de Radio Universidad, que es 104.1, a propósito del Facebook, 104.1 de FM. Ahí estamos nosotros para atentos. Si alguno de ustedes quiere sugerirnos algún libro del que podamos hablar y que lo hayamos leído. Por supuesto, o lo leemos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Horacio Cárdenas, que tengas muy buena semana. Amigos, buenas tardes. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad. XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada. Transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3,
Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío mantendrá la presencia de viento con rachas superiores a 50 km por hora en los estados del norte y noreste de México, con posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 8 de febrero. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío mantendrá la presencia de viento con rachas superiores a 50 km por hora en los estados del norte y noreste de México, con posible formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua y Coahuila. Asimismo, aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia. Aire cálido y seco dominará la mayor parte del país, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas y bajo potencial de lluvia.